Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la edición 16 de Políticas en Línea. Después de haber tenido en la última edición un análisis académico sobre el desempeño político frente a la crisis del COVID-19, hoy vamos a conversar con una representante del gobierno sobre su lectura de la actual situación. Nos encontramos ante un momento crucial en la realidad costarricense y las actuales decisiones van a tener un efecto en la vida de los costarricenses a mediano y a largo plazo. Y esto sin duda es un desafío y es una enorme responsabilidad, pero considero que también brinda una oportunidad de poder enmendar y también establecer las condiciones para un mejor futuro. Urge el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y ojalá que este sea con un enfoque territorial y a la vez se debe abordar de forma integral la crisis fiscal que consume el país en este momento, porque de no llegar acciones que ayuden a contener y a solucionar el fondo de esta crisis, temo que las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que estamos viendo en este momento. Costa Rica es un país referente en la región y los observadores internacionales reconocemos no solo su rica biodiversidad y su riqueza natural, sino también su rica cultura democrática y el esfuerzo que se está haciendo en generar política pública que garantice los derechos humanos y la libertad de expresión, entre otros. Ojalá el actual descontento no lesione esta fuerte cultura democrática, sino más bien que este contexto crítico se convierta en una oportunidad que habilite mecanismos para que este descontento social sea canalizado y se traduzca en iniciativas para la co-creación y en un aumento de la participación política, como es característico para Costa Rica. Sobre estas temáticas y sobre oportunidades de desarrollo económico, vamos a hablar con la viceministra de la Presidencia, con doña Silvia Lara, que he conocido como una persona enormemente versátil, ágil y con una visión de conjunto y de largo plazo para Costa Rica. Y me agrada muchísimo poder darle la bienvenida a doña Silvia y le agradezco la anuencia de compartir este espacio con nosotros y compartir su conocimiento y su evaluación con nosotros. A la audiencia les deseo, como siempre, una muy entretenida e informativa tarde con Políticas en Línea y con eso le doy la palabra a nuestra moderadora, Lady Jackson. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Evelyn Geiser, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica, y tal y como ella adelantaba, hoy vamos a estar conversando con doña Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doña Silvia. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me ilusiona mucho estar en este espacio, especialmente en este espacio que ha creado la Fundación Konrad Adenauer para compartir con, con el público las reflexiones que son tan necesarias para entender qué nos está pasando. Así que de veras, gracias. Gracias, doña Silvia. Precisamente es que hoy vamos a estar hablando sobre este tema de reactivación económica, desarrollo territorial y procesos de escucha. Y es que Costa Rica, a las puertas de celebrar su bicentenario en medio de esta coyuntura social y económica crítica, es claro que como país se viene arrastrando deudas tanto sociales, históricas, y el descontento de la población lo hemos visto en los últimos días, semanas, ¿verdad? Ha ido en escalada y precisamente estalla en esta administración Alvarado Quesada. Ante esto tenemos como varias preguntas y así me permito hacerle la primera. ¿Cómo considera usted que llegamos a este punto? Nos interesa como esa lectura de su coyuntura. ¿Qué causas, factores externos identifica usted y cuál sería como esa visión de conjunto, doña Silvia?
Sí, me encanta empezar con esta pregunta y quisiera retomar las palabras, algunas de las palabras de doña Evelyn, porque doña Evelyn y usted misma nos está planteando qué es lo que está de fondo aquí. Y es tan importante preguntarnos qué es lo que está de fondo, ¿verdad? Porque me pareciera como que fue que de repente nos cayó la pandemia y que el problema es la pandemia. Sí, la pandemia es un problema, pero el problema fue que la pandemia nos cayó encima de una serie de problemas que teníamos como país, una serie de desafíos que teníamos como país, a los que no le hemos entrado en los últimos 20, 30 años, hemos venido pateando el balde, como dice el dicho, ¿verdad? Y no sé, viendo que están ahí, pero hacíamos poco con respecto a eso. Y ahora, como dicen algunos, nos alcanzó la historia, ¿verdad? Ya no hay manera de seguir pateando el balde. La pandemia lo que hizo, lo que ha venido a hacer es como echarle levadura a esa situación. Y quisiera, si me lo permite, Lady, hacer rápidamente una lectura de lo que me parece a mí es como el fondo donde vino a caer la pandemia. Tenemos muchos años, estoy hablando de por lo menos 20 años de estar señalando que el país adoptó a partir de los años 90, principalmente, con más claridad a partir de los más 90, un modelo de desarrollo que ha permitido generar crecimiento económico. Y no es que no ha habido crecimiento económico, sí ha habido crecimiento económico, pero ha sido un crecimiento económico que ha generado unos ingresos y una riqueza que no se tradujeron, ese crecimiento económico, en reducción de la pobreza y en reducción de las desigualdades, de muchas desigualdades. Entonces, incluso uno puede ver que han habido años de altas tasas de crecimiento y a pesar de que ha habido crecimiento, ese crecimiento no logra bajar la línea de pobreza y más bien vemos cómo con tasas de crecimiento altos, la medición de la desigualdad en el país más bien ha aumentado. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué cosa, verdad? Porque sí ha habido crecimiento económico. Pero es un crecimiento económico que ha generado una riqueza que no reduce la pobreza y que no cierra las brechas de desigualdad. Entonces eso es muy importante porque ahora estamos con todas estas propuestas de reactivación económica y entonces la pregunta es, ¿cómo nos planteamos una reactivación económica, una forma de crecimiento económico que ahora sí genere oportunidades que permitan reducir la pobreza, eliminarla y erradicarla, y además un crecimiento económico que cierre las brechas de desigualdad? Ahora, ¿qué es el asunto? Que mientras estábamos viendo a ver cómo se hacía eso, ¿verdad? Cayó la pandemia. Vino la pandemia. Claro, y la pandemia lo que vino a hacer fue a poner, ¿verdad? A desnudar ya de una vez por todas esa realidad. Pero poner además, en evidencia todos esos años, doña Silvia. Correcto, correcto. Y lo más complicado es que le puso como una levadura, ¿verdad? Como un acelerante a la insatisfacción que ya eso venía produciendo. Fue como un acelerante al descontento que ya se venía sintiendo y generando en la población. Entonces, bueno, esa es la situación en la que ¿verdad? Nos cae la pandemia. Nos encontramos. El actual gobierno, de hecho, doña Silvia, entonces inicia una serie de diálogos, podríamos decir, con diferentes sectores de la población, y me acuerdo de este muy particular que usted estuvo liderando, Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. ¿Cuál considera usted que es el balance final que, bueno, usted y la administración Alvarado hacen precisamente de este proceso, viendo todo lo que ha ocurrido? ¿Y qué resultados concretos produjo y básicamente si cumplió o no las expectativas? Leyendo un poco vi que la mayoría de propuestas eran precisamente de este tema de reactivación económica. Sí, correcto. Nada más quisiera, antes de entrar al tema del diálogo, terminar de redondear algunas ideas en relación con ese contexto. Porque vean qué importante, cuando uno ve cómo se comporta, ¿verdad?, el crecimiento económico y la pobreza y las oportunidades de empleo y las brechas que hay en el país, claramente ve brechas
muy evidentes. Por ejemplo, las brechas de la gran área metropolitana, ¿verdad? Como del Valle Central con respecto a los territorios. Entonces vemos que mientras hay crecimiento, hay un crecimiento económico profundamente concentrado en el gran área metropolitana, y en el gran área metropolitana además en unos pocos cantones. Como bien lo ha señalado el Programa Estado de la Nación, 3/4 partes del Producto Interno Bruto de Costa Rica sale de unos 12 cantones del gran área metropolitana. Entonces uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo un país puede salir adelante cuando su crecimiento económico está concentrado en unos pocos cantones, lo cual significa que hay una gran cantidad de potencial productivo que no estamos aprovechando por razones de exclusión? Pero entonces las brechas territoriales son evidentísimas, ¿verdad? Y entonces también uno ve que el descontento y el malestar se expresa según esas brechas territoriales, ¿verdad? En las costas, en las fronteras, justamente en los territorios más alejados del gran área metropolitana. Pero hay otras brechas muy importantes, por ejemplo, las brechas de oportunidades en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Entonces, Costa Rica es uno de los países en América Latina donde la población de mujeres en edad de trabajar es de las más bajas. Menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar trabajan en el mercado laboral, digamos, por supuesto trabajan en sus casas, sin duda, y muchas horas, pero desde el punto de vista de trabajar en el mercado laboral que le genere ingresos, menos de la mitad de las mujeres. Entonces uno piensa, ¿cómo un país quiere salir adelante prescindiendo de la mitad de sus mujeres? Y otra población que también vive una situación parecida es la población joven. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo entre la población joven era de entre el 23 y 24%. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la población joven en edad de trabajar, casi una cuarta parte no lo estaba haciendo porque no encontraba un trabajo. Y esa tasa de desempleo ahora, en el caso de los jóvenes, prácticamente se duplicó. Lo que quiero decir es esa es la situación en la que estamos. Viéndolo como un todo. Sí, ahora, muy importante lo que usted me preguntaba antes, ¿verdad? Y bueno, y entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque lo que tenemos que evitar es que salgamos con propuestas que, lejos de corregir esta situación, más bien la acentúen. No queremos volver al pasado. No es a ese tipo de crecimiento económico que queremos volver. Queremos aprovechar esta situación para de una vez por todas comprender que no es cualquier tipo de crecimiento económico el que necesitamos. Necesitamos un crecimiento económico que verdaderamente genere oportunidades para todos y contribuya a cerrar estas brechas. Ahora, para lograr un crecimiento económico que erradica la pobreza y que cierra las brechas de desigualdad, es muy importante plantearnos cómo y quién está tomando las decisiones para que sí y no como venía sucediendo antes. Entonces, la forma como tomamos decisiones importa. Importa mucho la forma como tomamos decisiones. Y aquí es donde entra el tema del diálogo, ¿verdad? Porque uno diría, algunos que se inclinan por decir, no, vean, díganle a los políticos que tomen las decisiones y no me pregunten, tómenlas. Algunos piensan eso. Y uno diría, sí, porque estamos, ¿verdad? Uno diría, bueno, sí, tienen razón en el sentido de que estamos urgidos de decisiones, pero repito, no de cualquier decisión. Entonces, por otro lado, tenemos a quienes lo que están planteando es, no, cuidado, hoy más que nunca tenemos que cuidar la forma como tomamos decisiones y quién toma las decisiones. ¿Quiénes lo toman? Y claro, y de ahí es donde surge todo este llamado a que las decisiones se tomen a partir de procesos de escucha y de diálogo. Y esto es importante, lo que quiero decir es que el tema de la escucha y las propuestas no surgen porque son una cosa bonita, no, es porque realmente tenemos que preguntarnos como país cómo queremos que se tomen las decisiones. Entonces, vean lo que sucede. En el mes de abril empieza a suceder una cosa muy interesante y es que muchos sectores empiezan a enviar
notas a la presidencia de la República con ideas, con propuestas al presidente de la República sobre cómo enfrentar los impactos de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero también los impactos de la pandemia en el empleo, en las empresas, en los hogares, en las comunidades, en la salud, en la educación. Y entonces es verdad, un poco lo que se pensó, escucha, qué interesante cómo la pandemia también ha desencadenado en las personas una actitud de colaboración, de cooperación. Y además, de proposición también, de correcto, aquellos que no estaban quizás metidos tanto en el tema del diálogo. Correcto, ¿verdad? Entonces se empiezan a generar una serie de propuestas. Y en ese momento el presidente dijo, bueno, yo voy a abrir un proceso de escucha porque me interesa entender bien qué es lo que la gente nos está proponiendo. Y entre el mes de abril y mayo, el presidente realizó 12 sesiones de escucha a diferentes sectores que habían enviado propuestas. Muy interesante. Pero vea una cosa que pasó. Empezamos a oír, como parte de ese proceso, voces que decían que el presidente estaba solo escuchando a unos pocos y que entonces el problema era que podía terminar tomando decisiones a partir de escuchar a unos pocos. Entonces la decisión fue, no, abramos el proceso de escucha, abramos la posibilidad de que los actores envíen propuestas. Y fue cuando entonces en el mes de agosto, el domingo 9 de agosto, se abrió el proceso y fue cuando se anunció este proceso que llamamos Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Y se propuso en 3 áreas, que es, vean, hay muchos desafíos, pero el tema de las finanzas públicas es crítico, vean lo que ha significado para el país las finanzas públicas, y no digo solo para el gobierno, para todo el mundo, pero incluido el gobierno, ¿verdad? 2, propuestas en temas de reactivación económica, cómo hacerlo de manera que de verdad fuera inclusivo, y 3, en temas de empleo. Y abrimos ese proceso. Vean, en el tema de las finanzas públicas, que fue el primer eje alrededor del cual se abrieron propuestas, se recibieron 471 propuestas y fueron estudiadas por el equipo económico y además se hicieron foros alrededor de eso. Y luego se abrió y el segundo momento fue recibir propuestas para los ejes de reactivación económica y empleo. Y para esas se recibieron 2.807 propuestas. Y todo eso está completamente sistematizado y está en las páginas de Gobierno Abierto y todo eso se puede ver. Pero no me quiero meter tanto en ese detalle como señalar que mientras hacíamos eso, también empezamos a recibir propuestas en el sentido de que ya no era suficiente solo escuchar, que había interés en participar en la toma de decisiones y que no se trataba solo de enviar propuestas, sino que debían abrirse espacios para que los distintos sectores, que los diferentes actores de la sociedad, me refiero a trabajadores y trabajadoras, sector empresarial, comunidades, poblaciones, la mitad de la población, las mujeres, las poblaciones indígenas, etcétera, pudieran también participar de los procesos de toma de decisiones. Ya no solo de enviar propuestas, sino para tomar decisiones. Bueno, y entonces, en ese contexto, el gobierno propone el acuerdo con el fondo. Todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Hubo un rechazo a la propuesta del fondo, un rechazo a más impuestos, a tantos más impuestos, y a lo que se consideró se ha considerado un poco peso en la reducción del gasto. Y ante ese rechazo, doña Silvia, también ante ese rechazo, pues surgen otra serie de iniciativas de diálogo que no han dado su mayor fruto, y por ejemplo mañana vamos a ver una de esa iniciativa de hablar precisamente con todos estos sectores, como usted lo viene mencionando. Sí, ya voy a pasar a ese tema, pero sí quisiera señalar antes que, que además esa propuesta que se hizo alrededor de las finanzas, para la sostenibilidad de las finanzas públicas, fue también un detonante de los descontentos
se han venido, ¿verdad? Que se han venido creando a lo largo de 20 y 30 años, sobre todo en los territorios, ¿verdad? Entonces también detonó ese descontento. Y eso es muy importante, un descontento que de nuevo está pidiendo que haya la posibilidad de conversar alrededor del país que queremos. Entonces, todo eso se ha venido juntando, ¿verdad? Entonces, ve qué fue lo que pensamos. Bueno, muchos sectores están pidiendo que no sea solo escucha, sino que hay que tomar decisiones en conjunto. Entonces, hablamos con el Estado de la Nación y le dijimos, vea, ayúdenos a organizar un proceso que permita a los sectores ya no solo ser escuchados, sino participar de un proceso de toma de decisiones alrededor, específicamente además de finanzas públicas, que es lo que estaba urgiendo más. Y además, abrimos los procesos de diálogo en los territorios. Ahora, ¿qué pasó? Yo hago todo este recuento para que vean que como país, en lo que estamos, y no me refiero solo al gobierno, al país, estamos en la búsqueda de cuál es la fórmula para sentarnos a conversar con resultados. Y esa fórmula todavía... En ese intento, doña Silvia, que usted menciona, donde el Estado de la Nación iba a estar como un ente mediador, digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué se toma, digamos, el siguiente paso? Bueno, vean, es súper importante porque esto es como parte de todos los aprendizajes que todos deberíamos ir acopiando, porque debemos como sociedad encontrar cuál es la fórmula para poder conversar y construir la forma. Sí, la fórmula, ¿verdad? Institucional para esto. Porque ciertamente no es la calle, ¿verdad? Es una fórmula institucional de democracia que nos permita construir esos acuerdos. ¿Qué fue lo que propuso el Estado de la Nación? Dijo, vean, si de verdad queremos que haya acuerdo, tenemos que sentarnos y negociar. Y para negociar, y si lo que queremos es que los acuerdos sean obligatorios para las partes, vamos a tener que sentarnos y votar por las decisiones, ¿verdad? ¿Quién está a favor de esto? ¿Quién está a favor de aquello? En términos de las finanzas públicas, por ejemplo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando el Estado de la Nación identifica cuáles son los sectores que hay que invitar a esa mesa para construir acuerdos y cuántos campos tienen, cada quien empezó a sumar los votos que podría tener una u otra decisión. Y entonces no les empezaron a hacer los números. Y a algunos les dio temor sentarse en esa mesa y que a la hora de votar no salieran favorecidas sus preferencias desde el punto de vista de la forma de enfrentar las finanzas públicas. Pero entonces este diálogo, el resultado se iba a sacar a través de votaciones. Entonces la representatividad de las organizaciones fue lo que empezó como a causar discordia. Correctísimo. Y ahora yo voy a hacer una reflexión sobre eso también, sobre el tema de la representación. Entonces, digamos, la discordia estuvo en quién tiene derecho a estar en esa mesa y con cuántos votos. Y lo interesante, bueno, y eso es así, y eso es parte ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo todos como sociedad, es que algunos sectores hicieron el cálculo y sintieron que los votos no los iban a favorecer, no iban a favorecer sus posiciones. Y entonces decidieron no aceptar sentarse en la mesa. Y sí el Estado de la Nación había dicho clarísimamente, muy claro, que para que la mesa fuera viable, los 25 tenían que estar sentados, porque no se puede hacer una mesa con la mitad. Pero había unos que ya iban perdiendo desde que entraron. Bueno, algunos sentían que iban perdiendo, ¿verdad? Porque sumaron y restaron y sintieron que no les daba. Entonces, como no se lograron los 25, entonces se paró ese proceso porque ese proceso no nos iba a llevar a nada en esa dirección. Bueno, entonces, entonces ¿en qué punto estamos ahora? Muy interesante. El presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa están convocando a una sesión de trabajo mañana, no a un diálogo, no al diálogo todavía. Sesión de trabajo, eso es cierto, ¿verdad? Porque los nombres... Sí,
Y ahora todo es con precisión. Mañana no es para sentarse a dialogar y negociar que si el impuesto a tal cosa o que si el gasto público, no. Es una Entonces, por sesión. eso cambia el escenario y cambia la aceptación del por qué están aceptando la invitación. Correcto. Muy importante. Mañana es una sesión de trabajo para tratar de ponerse de acuerdo de manera consensuada sobre cuál es la fórmula para tener una conversación que nos permita construir algunos acuerdos básicos sobre la base del consenso. ¿Quiénes participan en esa sesión de trabajo, doña Silvia? Ahí están incluyendo a todos los sectores. Están todos los sectores, son 71 organizaciones, en este caso estamos hablando de organizaciones, y básicamente organizaciones que a lo largo de todos estos meses han expresado profundamente y de manera reiterada su voluntad de sentarse a dialogar. No se imaginen, cuando el programa Estado de la Nación convocó al diálogo hace, creo que como 15 días, empezaron a llegar un montón de cartas de gente que decía, yo quiero estar ahí, yo me quiero sentar ahí, yo quiero ser parte de la toma de decisiones de este país, ¿verdad? Bueno, de todo eso tomamos nota, y entonces estas 71 organizaciones que van a participar mañana de la sesión de trabajo, para mañana la discusión no es que si el impuesto tal, no es de eso, es cuál es la fórmula para tener la conversación, ¿verdad? En esta conversación hay como una agenda, una ruta planteada, digamos, primero usted, luego usted, o cómo lo van a manejar para lograr esa concreción. Ahorita a las 4:31 de la tarde todavía, digamos que se va a realizar, pero si mañana llegara, no sé, alguien ya no quiere ir, o bueno, todo puede pasar, nos hemos dado cuenta. Sí, todo puede pasar, pero bueno, tenemos un altísimo nivel de confirmaciones y eso nos satisface muchísimo, porque lo que está expresando, es muy interesante esto, Lady, porque lo que está expresando es que la gente quiere dialogar y quiere ser parte del proceso de toma de decisiones y quiere aportar y quiere asegurarse que su perspectiva, la de las mujeres, la de los territorios, la de la pequeña y mediana empresa, la de los sindicatos, la de las y las trabajadoras, que su visión, que su perspectiva sobre lo que necesitamos como país sea parte de esa toma de decisiones. Entonces, muy interesante. Ahora, en lo que todavía estamos, ¿verdad? Como sociedad, es encontrando cuál es la manera para hacer esto. Porque qué interesante, ¿verdad? Cómo la pandemia nos tomó desprevenidos en el sentido de no tener estos mecanismos. Hay países que ya estos mecanismos de diálogo ya los tienen instalados desde hace mucho tiempo. Y entonces cosas como estas no los toman desprevenidos, sino que cuando hay que activar estos mecanismos de diálogo, ahí están. Entonces yo diría incluso que un resultado muy importante de todos estos procesos es que ojalá lo que siga no nos tome desprevenidos y que tengamos la capacidad de no solo tomar acuerdos ahora en relación con finanzas públicas, reactivación económica y empleo, sino que incluso podamos tomar decisiones de cómo instalar un mecanismo de conversación y de diálogo para que tengamos esas formas de conversar para dirimir los conflictos. Nada más vuelvo porque me preguntabas por esta otra, la última cosa, me preguntabas por la otra instancia. Exacto. Pero si quieres me hacer la pregunta precisa y yo contesto tu pregunta. Siguiendo la misma línea, doña Silvia, como cuál es esa agenda que van a tener para mañana, ¿verdad? Como para sentarse, ¿verdad? Y para hablar sobre esos temas. Le preguntaba quién va primero, quién va después y quién va a guiar esa sesión de trabajo y cuál sería el segundo paso. O sea, de mañana, ¿qué producto se espera o qué esperan tener ahí? Sí. Y ya voy a eso. Nada más quiero decir que ha también sucedido una cosa muy interesante, y es que en el marco de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que es una instancia que existe por ley, donde están representados 10 sectores, muy interesante, es una instancia muy representativa. Esa instancia, de verdad, ha desarrollado en los últimos meses
una cosa que he llamado el Foro Multisectorial para el diálogo. Y ha invitado a muchos otros sectores a ser parte de este foro. Y en este momento, ese foro reúne a cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil que están buscando ponerse de acuerdo también en relación con cuál es el país que queremos. Y para el gobierno eso ha sido realmente esperanzador, nos da una gran ilusión. Es inédito en este país que se hayan podido sentar 100 organizaciones de la sociedad civil a ver cómo ponerse de acuerdo. Ahora, y estamos muy esperanzados de que de ahí pueda salir realmente como la agenda del gobierno, la agenda del país del Bicentenario. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Lady? Es que el gobierno, sin embargo, sí tiene que tomar medidas de corto plazo, ¿verdad? Tenemos que tomar medidas de muy corto plazo en materia de finanzas públicas. Tenemos que tomar todavía medidas de más corto plazo en términos de reactivación económica y empleo. Ahora sí, no espera, ¿verdad? Hay gente que dice, vea, a mí las finanzas públicas, vean a ver qué hace. Pues que yo necesito echar a andar otra vez mi empresa o yo necesito un empleo. Y tienen que ser medidas de corto plazo. Entonces, la iniciativa convocada por la Asamblea Legislativa y por el Ejecutivo y la Legislativa, el presidente de la Asamblea Legislativa, está muy enfocado en cuáles son las medidas de corto plazo que hay que tomar. ¿Verdad? Las medidas de corto plazo que hay que tomar. Y lo que queremos mañana en la sesión de trabajo es ver cuál sería el mecanismo para lograr eso. Y entonces ya hay una agenda, por supuesto, nos va a acompañar el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente Alvarado, van a estar todo el tiempo, ¿verdad? La conversación no es solo entre sociedad civil, sino es entre la sociedad civil y con el presidente de la Asamblea Legislativa y con el presidente Carlos Alvarado. Y de nuevo la conversación es, a ver, ¿cómo queremos tener esta conversación y cómo vamos a tomar decisiones en el cortísimo plazo? Mientras este otro foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular continúa su curso y tenemos nosotros la expectativa que vayan saliendo y generando propuestas que puedan ir alimentando la toma de decisiones también. ¿Qué se esperaría después de mañana entonces, doña Silvia? Lo que se espera que salga de mañana es un consenso alrededor de cuál va a ser la fórmula institucional para conversar y construir acuerdos o consensos alrededor de tres cosas: finanzas públicas, reactivación económica y empleo. Entonces, ¿cómo tenemos esa conversación? ¿Cómo se toman las decisiones alrededor de esas tres cosas? Las de corto plazo, ¿verdad? Porque hay unas decisiones para atender los desafíos más estructurales y de fondo que planteaba doña Evelyn, que no se pueden resolver en las próximas 4 semanas, digamos. Pero sí que podamos decir, bueno, este es el mecanismo para que conversemos, es este. Ok, entonces vamos, las próximas 3 semanas vamos a tener la conversación alrededor de esos 3 temas con este mecanismo. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que el mecanismo de la votación no lo aceptaron todos los actores. Entonces pareciera que ese mecanismo no sirve. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta acá que es precisamente lo que estamos hablando y dice Wilfred Arce, ¿por qué serán medidas de corto plazo? Entonces, ¿qué pasa con las de mediano y largo plazo? Ok, cuando hablamos de corto plazo es, o sea, en octubre, noviembre, tiene que ser estos meses. Sí, y es muy importantísima la pregunta que nos está haciendo porque no quiere decir que el Ejecutivo la institucionalidad pública no esté trabajando en el mediano y largo plazo. Por supuesto que sí. Por ejemplo, con el apoyo de la Konrad Adenauer, venimos trabajando en el fortalecimiento de unas instancias en el nivel territorial que nos parecen fundamentales para pensar no solo el corto plazo, sino el mediano plazo, que son las agencias de desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque si queremos un desarrollo económico, un crecimiento económico, una reactivación económica que no reproduzca
un crecimiento económico que no, ¿verdad? Que no reduce pobreza y ensancha las brechas de desigualdad, tenemos que ir a los territorios. Hay que ir a los territorios, hay que concentrarse en los territorios. Ese trabajo también se lo está haciendo, pero ese lo está haciendo el Ejecutivo a través de una serie de intervenciones que ya las instituciones públicas venían desarrollando y que además ahora se busca fortalecer a través de los diálogos territoriales. Y ahora que usted menciona, bueno, adelante para que termine la idea. Y una cosa que quiero, en la que quiero insistir mucho es en que lograr ese tipo de crecimiento económico, y no cualquier crecimiento económico, ¿verdad? Y es muy importante, cuando pedimos reactivación económica, hay que no nada más decir reactivación económica, sino reactivación económica para lograr cuál propósito. Y el propósito es llevar empleo a los territorios, empleo de calidad, que ese empleo surja de la pequeña, grande y mediana empresa, no solo de la grande, también de la pequeña y la mediana. Y lo que es muy importante es que para eso tienen que haber políticas públicas deliberadas para lograr ese propósito. Es decir, eso no surge espontáneamente, hay que planearlo así. Y por eso esas políticas públicas, esas intervenciones en los territorios, se están diseñando y se han venido diseñando en esa perspectiva. Planificar, como usted lo ha mencionado, con este enfoque territorial implica sin duda alguna un cambio de paradigma, transformaciones significativas en todo lo que es la institucionalidad pública, doña Silvia. Sabemos que usted ha realizado, digamos, como que un escaneo del aparato estatal para promover precisamente esta armonización, como usted lo ha mencionado. Esto también, digamos, ¿qué condiciones se tienen que generar para que esto continúe, para que esto progrese, digamos? Sí, a ver, yo quisiera decir varias cosas ahí. Una que, y como decías, es un cambio de paradigma, ¿verdad? Es como un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad consiste en varias cosas. Una cosa que es la primera que me gustaría poner en la mesa es que no es posible pensar el desarrollo productivo en los territorios para generar empleo y reactivación económica exclusivamente desde la institucionalidad pública. Si queremos que ese desarrollo productivo que genera una reactivación económica, que crea empleo en las comunidades y que genera empleo de calidad y oportunidades para la pequeña y mediana empresa, si queremos que eso suceda, la forma como se planea eso tiene que ser con los actores en el territorio. No puede ser de San José hacia los territorios, ni puede ser de la institucionalidad hacia los territorios. Tiene que ser con los actores en el territorio. Y es algo que los mismos actores, que los mismos territorios han, digamos que exigido, ¿verdad? Han trabajado en esto. Sí. ¿Y cuáles serían esos actores? Bueno, los actores económicos, que son los que realmente están, ¿verdad?, ahí batiendo barro, viendo a ver cómo sacan adelante su pequeña, mediana, gran empresa en el territorio. Las universidades tienen mucho que aportar con ciencia, con tecnología, empatando la oferta académica de las universidades con lo que necesitan las empresas desde el punto de vista del recurso humano, porque no puede ser que una empresa, ¿verdad?, en el territorio quiera crecer y no puede crecer y ampliar porque no encuentra en el territorio el recurso humano. En este punto me acuerdo también de los temas que usted ha venido trabajando, la modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje, la ley de formación dual y todos estos puntos que tienen que ver con lo que usted menciona. Sí, vean, por ejemplo, sabemos claramente que en la zona norte, en Ciudad Quesada, se ha venido conformando lo que se ha denominado un clúster de tecnologías de la información y la comunicación, que se ha creado un grupo de empresas que se han asentado en Ciudad Quesada, que se han juntado, que están trabajando juntas de manera colaborativa, que se empiezan a ver como un clúster, como que no pueden, o sea, como que difícilmente ven que van a salir adelante si no es trabajando en conjunto. Y entonces se han organizado, han traído a la institucionalidad pública y le han dicho, miren, nosotros estamos necesitando esto, necesitamos crédito, necesitamos acceso a la tecnología,
necesitamos acceso al conocimiento que producen las universidades, necesitamos que el recurso humano que se está formando aquí, el recurso humano que se está formando aquí, las universidades, el INA, etcétera, responda a estas oportunidades de empleo. Porque nosotros buscamos generar empleo en estos puestos, pero si usted está formando en otras especialidades. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo en el territorio logramos ir haciendo ese tejido, ¿verdad? Esas articulaciones, pero de nuevo, colocando en el centro a los actores en el territorio. La institucionalidad pública no puede sustituir a los actores, no puede sustituir a los actores, ni puede decidir en lugar de los actores. Porque quien mejor sabe qué es lo que se necesita son las personas que están en el territorio, de nuevo con su empresita, viendo a ver cómo salen adelante, las mujeres, viendo a ver cómo consiguen un trabajo, los estudiantes. Entonces, pues pucha, ¿cómo, ¿verdad? Aquí el tema es cómo se organiza la institucionalidad pública para que responda a eso. Y no que la institucionalidad pública decide desde San José qué es lo que va a llevar a los territorios. Y precisamente usted que ha respaldado todo este trabajo tan interesante y tan importante que están haciendo la Red de Agentes de Desarrollo Económico Local, la RENADEL, y que ha liderado también este proceso de inducción para que precisamente salgan más clústeres tecnológicos en los territorios. Esto representa un pilar en una eventual, digamos que estrategia de reactivación económica. Doña Silvia, ¿se puede referir un poco a ese modelo de buenas prácticas con el cual se han venido trabajando, como lo mencionaba antes? Sí, la experiencia lo que está demostrando es que si a las pequeñas y medianas empresas se les atiende individualmente para resolver puntualmente la cosa de una empresa por aquí y otra por allá, difícilmente vamos a salir adelante. Hoy día la clave es colaborar, la colaboración. Es más, el otro día estaba viendo en una pancartita donde se discuten este tipo de cosas que decía colaborar o morir. Es decir, que la posibilidad de encontrar esas rutas en el territorio, ¿verdad? Esa posibilidad en el territorio de reactivación pasa por la colaboración, pasa por la coordinación entre los actores. No se trata de sálvese quien pueda. Sálvese con quien pueda, nos hundimos todos. Y los mismos actores yo creo que han visto esto, ¿verdad? O sea, no se puede trabajar de forma aislada, sino tienen que trabajar juntos de alguna u otra manera. Sí, y ahora lo que sí, ¿verdad? Para nosotros es muy importante es la colaboración, la articulación, pero vieres que a veces nos estamos dando cuenta que a veces es más fácil la colaboración y la coordinación entre los actores en el territorio que la colaboración y la coordinación entre las instituciones públicas. Así es, así es. Puede ser más difícil poner de acuerdo las instituciones públicas alrededor de una visión compartida en el territorio, claro, que poner de acuerdo a los actores, porque los actores están ahí, saben lo que quieren, es cuestión de juntarse, hablar, y de repente se ponen de acuerdo más rápidamente porque logran identificar rápidamente a dónde tienen necesidades en común. Para la institucionalidad pública vieran que eso es bastante más complejo, y entonces el gran esfuerzo que estamos haciendo es pedirle a la institucionalidad pública que no dispare para todos lados, que tenemos que hacer apuestas en los territorios, hacer apuestas inteligentes, y que la primera apuesta pasa por creer en la gente, creer en la capacidad de las personas, creer en el talento de las empresas, creer en el talento de las personas en los territorios, creer en que la gente sabe para dónde caminar, que lo que necesitamos sí, precisamente en el trabajo que han venido realizando, porque son años ya que tienen las diferentes personas y quién sí, más que los mismos que viven ahí para conocer las zonas como usted menciona. Doña Silvia, también sabemos que, por ejemplo, la experiencia internacional nos sugiere realizar algún tipo de, podríamos decir, vigilancia estratégica, prospección tecnológica,
e iniciar o más bien acelerar los procesos de transformación digital como nos lo ha demostrado la pandemia sin duda alguna, ¿verdad? ¿Cómo evalúa la condición de nuestro país en este accionar estratégico? Sí, y lo voy a hacer a partir de una serie de ejemplos. Hemos identificado ya en los territorios iniciativas que venían caminando, ¿verdad?, de los propios actores, que lo que iniciativas de colaboración y de articulación y de ponerse de acuerdo en los territorios. Tenemos identificadas entre 20 y 25 iniciativas de ese tipo en los territorios. Entonces, grupos de empresas que se han puesto de acuerdo con las universidades, que se están poniendo de acuerdo con instituciones públicas, que se están poniendo de acuerdo con las municipalidades para sacar adelante alrededor de actividades económicas como cuáles. Turismo, muy interesante. Por ejemplo, en la región Pacífico Central se ha organizado un grupo de entre 15 y 20 empresas de todo tamaño que empiezan a ver más allá de las 4 paredes de la empresa y empiezan a ver la importancia de pensar todo lo que tienen alrededor, ¿verdad? De verse en el entorno. Y se han venido organizando, nos buscaron, estamos alineando esfuerzos de política pública alrededor de eso que están, no toca, se me va a ir la batería, ahí se ya, está aquí acomodando. estoy. Sí, ya. Entonces hay alrededor de 25 iniciativas de ese tipo en el territorio, en temas como que turismo, agroindustria, tecnologías de la información y la comunicación, logística, agroindustria, sí, básicamente esas son. Y se han venido organizando, ya hay cerca de 25 iniciativas de ese tipo identificadas y lo que venimos es dándole mucho apoyo para que florezcan y que vayan jalando al resto de la economía del territorio, ¿verdad? Que se vaya jalando unos a otros, porque en la medida en que logremos crear esas dinámicas en los territorios, nos vamos a ir jalando unos a otros en una espiral de crecimiento económico del que podemos ser parte todos. Entonces, ya están sucediendo muchas de esas iniciativas en el territorio. Cuando hablamos de estos territorios, bueno, son diferentes las RENADEL que hay en el país. Podríamos mencionar quizás algún otro ejemplo de lo que están haciendo desde precisamente los territorios, ¿verdad? Porque desde ahí se va generando esta reactivación económica que tanto hablamos. Por ejemplo, en el Caribe, esa región está a cargo del vicepresidente Marvin Rodríguez, delegado por el presidente para conducir este proceso allá, y se viene trabajando en 3 bloques, digamos, o 3 clústeres. El clúster de turismo, que es muy fuerte en esa región, un clúster de agroindustria, ¿verdad? Donde entonces todo el mundo empieza a verse como parte de un solo proceso y vieran qué interesante cómo se empiezan a conectar unos con otros. Agroindustria, y el tercero es logística, que tiene que ver con todo el manejo del puerto y el transporte hacia distintas zonas del país. Eso es en el Caribe y está muy organizado. Ya realmente hay una fuerte organización alrededor de eso. En el Pacífico Central hay un clúster de turismo, hay un clúster de agroindustria, hay un clúster de manufactura liviana y un clúster de logística. En la zona norte está el clúster de tecnologías de la información y la comunicación, y además está trabajando con un clúster de agroindustria, uno de turismo y uno de logística y uno de manufactura liviana también en la zona norte. Y en la zona sur hay un grupo de empresas que se está organizando para tratar de montar un clúster de tecnologías de la información y la comunicación. Todavía les falta un poco y vea qué interesante, porque no han podido crecer más y hacerse más, tener más empresas, porque no hay suficiente recurso humano capacitado en la zona sur en temas de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué ha habido que hacer? Traer a Lina, por ejemplo. De ahí que vienen esos encadenamientos que mencionaba al principio de Lina y la educación dual. Correcto. Y es muy importante lo de formación dual. Cuando decimos formar el recurso humano, no estamos hablando con la idea de siempre de la formación del recurso humano, que significa sentarse 3 años seguidos en una aula no, ¿verdad? Ahora la dinámica productiva y digamos,
este mundo tan acelerado y tan cambiante lo que está requiriendo es un proceso de formación que le permita al estudiante tener toda la teoría y los conceptos que se requieren, ¿verdad? Porque es muy, muy importante que su formación sea rigurosa desde ese punto de vista, pero que simultáneamente pueda ir desarrollando una experiencia Ponerlo en en un práctica. ambiente de trabajo real. ¿Para qué? Para que cuando termine no solo tenga los conocimientos académicos, sino sobre todo tenga ya una experiencia concreta y real de trabajo. Por dicha, se aprobó el año pasado la ley de formación dual, se reglamentó y ya echó a andar la implementación de cursos de formación dual para ofrecer a las personas en este país esa opción de formación. Con este tema pensamos también en el empleo, ¿verdad? Que se generan desde estas acciones. ¿Cuáles son los impactos concretos generados en materia de generación de empleo y de atracción de inversión y cómo unirlos con todo este tema que usted está hablando desde los territorios? Sí, CINDE, que es la institución, la organización que hace todo el trabajo de atracción de inversión extranjera directa, y que es responsable por esta cantidad de zonas francas que tenemos, principalmente de nuevo en el gran área metropolitana, ¿verdad? Justamente hace varios años cae en la cuenta de que mucha de la atracción de inversión extranjera, de la inversión extranjera directa que hizo al país, la hizo trayéndola al gran área metropolitana. Y entonces hace cerca de 3 años empieza Cinde a desarrollar una estrategia de atracción de inversiones fuera del gran área metropolitana. Y se empieza a trabajar entonces inicialmente con una identificación de 20 cantones con los que se ha venido trabajando para que es muy importante, tienen que crear las condiciones para que alguien que quiere venir a invertir en Costa Rica quiera invertir en ese cantón. ¿Cuáles condiciones? Bueno, a la persona que invierte, ya sea una empresa nacional o una empresa extranjera que quiere invertir en tal cantón, hay que garantizarle algunas cosas, ¿verdad? Tiene que Ahí haber juega un rol importante las municipalidades también, es que hay una conexión entre todo. Todo. Entonces, hay que garantizar que va a encontrar el recurso humano, hay que garantizar que hay carreteras, hay que garantizar que hay conectividad, hay que garantizar que hay plan regulador, por ejemplo. Y entonces de nuevo volvemos a caer en esta lógica de que si no nos sentamos y nos organizamos y nos coordinamos, es difícil que una empresa salga adelante sola. Muy difícil, porque una empresa sola, ¿cómo resuelve el desafío del recurso humano? ¿Cómo resuelve el tema de la conectividad? ¿Cómo resuelve el desafío de una carretera, por ejemplo? Entonces, hoy día el tema es colaboración, colaboración, colaboración entre los actores y la política pública, comprendiendo que es fundamental que se pegue con esos procesos y que no haga cosas separadas, distintas de los actores en los territorios. Sin tomarlos o tenerlos en cuenta. Tenemos una pregunta por acá, precisamente de Jorge Badilla, que está relacionado con todas estas redes de agentes de desarrollo económico local, y él nos menciona como un tema de bastante interés, cómo se van a entrelazar el proceso de diálogo iniciado en las regiones con el diálogo nacional que se está convocando para mañana. A ver, cómo se van a tomar en cuenta las RENADEL en este caso. Sí, como decía, el diálogo, ¿verdad? No el diálogo que empieza mañana, la sesión de trabajo que empieza mañana para definir, es sobre 3 temas: finanzas públicas, reactivación económica y empleo, y justamente se invitó a participar de todo este proceso a la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local, y a otros actores también con canales hacia los territorios, porque justamente el chiste de todo esto es que las decisiones que se tomen en este espacio no se tomen al margen de los territorios, sino con los territorios, para los territorios y también desde los territorios. Entonces también en este proceso se va a traer, bueno, además de los actores que van a poder participar directamente, como en el caso de Jorge, que va a estar la red representada por William Barrantes. También se va a poner sobre la mesa los resultados de los procesos de diálogo territoriales que también se echaron a andar la semana pasada. Que son las mesas regionales. Las territoriales.
territoriales que se realizaron. Sí, que no es solo a través de ese mecanismo, ¿verdad? Por ejemplo, desde el Viceministerio de la Presidencia tenemos una relación de coordinación muy directa con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local. Entonces, también todo lo que yo estoy contando y explicando, también lo canalizamos a través de estas coordinaciones. Ahora, recordemos además que don Marvin Rodríguez, el vicepresidente, tiene a cargo la región Huetar Caribe, que doña Epsi Campbell, la primera vicepresidenta, tiene a cargo la región Huetar Norte, que don Juan Ramón Rivera, el presidente ejecutivo del INCOP, tiene a cargo la Pacífico Central, y que doña Victoria Hernández, la ministra de Economía, tiene delegada por el presidente a cargo la región Brunca. Y entonces estas delegaciones del presidente también deben servir de vasos comunicantes entre los territorios y las decisiones de política pública en el Poder Ejecutivo. Doña Silvia, ya son las 5 y para ir cerrando, quizás, bueno, no sé qué tan difícil puede ser esta pregunta, ¿verdad? Pronto el gobierno va a entrar como en su último año para el siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted considera más importante de lograr en este último año para, a ver, dejar una Costa Rica mejor preparada para todos estos desafíos del futuro? Yo diría 3 cosas, ¿verdad? Y muy importantes. Tiene que haber estabilidad en las finanzas públicas, ¿verdad? Porque sin eso, cualquier otra cosa que hagamos, ¿verdad? Se nos esfuma. ¿Qué es lo que se está intentando ahora? Sí. Ahora, en el corto plazo, es como, logremos eso, saquémonos de agenda y sigamos con el fondo, que es lo que importa, que desde mi punto de vista es el desarrollo productivo, que genera un crecimiento económico con los territorios, desde los territorios, para los territorios. Si yo tuviera que hacer, esa es la apuesta. Entonces, finanzas públicas, desarrollo productivo desde y para los territorios. Y tercero, ¿cómo dejamos instalado un mecanismo de diálogo para que como sociedad podamos seguir teniendo la posibilidad de conversar estas cosas y podamos ir tomando decisiones con una visión compartida del país que queremos y no que nos tomen desprevenido, como decía antes, y de ella, ¿verdad? Y ahora estamos viendo a ver cómo nos sentamos a conversar después de que no nos hemos sentado a conversar en 30 años. Imagínense entonces, bueno, todo el país yo creo va a estar atento a lo que ocurra mañana en esta sesión de trabajo multisectorial y vamos a estar atentos porque como usted bien mencionaba, hay tareas que hay que resolver ya, lo del fondo tiene que resolverse, ¿verdad? O sea, son aspectos que tienen que resolverse en el corto plazo y pues todos vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Gran tarea, doña Silvia. Sí, sin duda. Y es interesante porque, por lo menos como lo he planteado, es evidente que no puede ser solo una tarea del Ejecutivo, aunque no hay duda que hay una enorme responsabilidad de conducción y de liderazgo y de toma de decisiones del Ejecutivo acá. Y bueno, y el otro actor importante, la Asamblea Legislativa, que no lo podemos dejar por fuera. Por supuesto, por supuesto. Exacto. Principalmente Principalmente las decisiones que tienen que ver con finanzas públicas, en muchos casos reactivación económica, no hay que ir a hacer proyectos de ley, tenemos un aparato institucional con muchos programas, lo que necesitamos es que le respondan a la gente que hoy necesita un crédito, que hoy necesita saber cómo mejora la producción de pan o cómo mejora la producción del producto que esté elaborando. Preguntan ¿Dónde acá, consigo empleo? muy... ¿Dónde consigo empleo? Las mujeres, ¿qué hago con mis niños que no consigo quien me los cuide y quiero ir a trabajar? Bueno, necesitamos una institucionalidad pública respondiéndole a la gente ya. Exacto. Preguntan acá que si van a comunicar los acuerdos o lo que se vislumbre en esa sesión de mañana, doña Silvia. Sí, por supuesto, por supuesto. La idea es que al final de la sesión, que ¿verdad? No sabemos muy bien cuánto va a durar, porque la idea es que dure lo que tiene que durar, podamos decir, bueno, el curso de acción para tener esta conversación alrededor de finanzas públicas, reactivación económica y empleo, para tener medidas de corto plazo que resuelvan, va a ser este.
Y acá ya para finalizar, disculpe que le robe estos minutitos, pero queremos responder esta pregunta de Francisco Maldonado. Dice, me parece muy interesante la política pública de la atención institucional como una oferta integrada para la atención en zonas territoriales, que es donde se demanda reactivación económica. Ha sido impactante esta política en este tiempo de crisis y que sin duda alguna, bueno, pues se ha necesitado, bueno, él reafirmando todo lo que hemos mencionado en esta entrevista. Doña Silvia, muchísimas gracias. Yo creo que son temas muy amplios y también acá en otro comentario decían que esto se debió explicar quizás mejor o de una manera, así como usted lo está haciendo, el tema de los diálogos y demás, porque bueno, también estamos como en una etapa de las noticias falsas y demás, y eso confunde bastante a la población. Creo que es un todo, como usted lo mencionaba al inicio, y bueno, a ustedes les ha tocado bastante trabajo, sin duda alguna. Doña Silvia, muchísimas gracias. Doña Silvia Lares, viceministra de la Presidencia, y estuvo conversando con nosotros sobre reactivación económica, desarrollo territorial y procesos de escucha. Doña Silvia, muchísimas gracias. Y bueno, esperar para mañana qué va a pasar. Sí, yo tengo la fe, de veras, que hay una enorme voluntad de dialogar y encontrar la forma que podamos conversar en este país. Ahí vamos a estar esperando mañana. Doña Silvia, muchísimas gracias por su participación y también queremos recordarle a toda la población y a las personas que nos siguen en este programa, y también invito a doña Silvia que para el jueves 5 de noviembre vamos a estar con otro programa de políticas en línea y precisamente hablando con el Estado de la Nación en el tema del Estado de la Justicia. Vamos a estar hablando con Evelyn Villarreal sobre algunos aspectos. Ahí más adelante les vamos a dar detalles de esta entrevista. Así que sin más, muchísimas gracias a todos por estar acá en Sintonía de Políticas en Línea y también gracias a doña Silvia y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.